Bienvenidos de nuevo a la Red de la Fe. Hoy nos adentramos en la segunda parte del capítulo 31 de este fascinante del libro de Génesis, donde la tensión, la intervención divina y los pactos familiares juegan un papel crucial en la narrativa de Jacob y Labán. Nos enfocaremos en tres preguntas claves para explorar este pasaje. ¿Cómo la intervención de Dios en sueños a Labán refleja su cuidado y soberanía sobre las vidas de sus siervos? ¿Qué nos enseña el conflicto entre Jacob y Labán sobre la importancia de la comunicación y el respeto dentro de las dinámicas familiares? ¿Cómo el pacto entre Jacob y Labán nos habla de la importancia de establecer acuerdos justos y buscar la reconciliación? A través de estas preguntas, desvelaremos las capas de significado detrás de las acciones de Jacob y Labán, la providencia y protección de Dios, y los principios de justicia, paz y fidelidad que se destacan en este relato. No olvides suscribirte a la Red de la Fe y activar las notificaciones para seguir profundizando en los tesoros de la Escritura y su aplicación en nuestra vida diaria. ¿Estás listo para descubrir las lecciones espirituales que nos esperan? Iniciemos. Versículos del 22 al 25. Al tercer día avisaron a Labán de que Jacob había huido. Se hizo acompañar por los de su tribu y, durante 7 días, lo persiguió hasta que lo alcanzó en la montaña de Galaad. Pero Dios se acercó a Labán el arameo en un sueño, y le dijo: Cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Labán alcanzó a Jacob. Como éste ya había levantado sus tiendas en el cerro de Mizpa, Labán instaló las suyas en el de Galaad. Este fragmento describe la persecución de Labán a Jacob cuando este último huye con su familia y posesiones hacia Canaán. La intervención divina en sueños, advirtiendo a Labán de no dañar a Jacob, refleja la protección y soberanía de Dios sobre los acontecimientos. A pesar de la tensión y el potencial para el conflicto, la presencia y advertencia de Dios actúan como un freno para Labán. Protección divina. Dios interviene para proteger a Jacob, un recordatorio de que Él vela por sus promesas y por aquellos que actúan de acuerdo a su voluntad. Restricción a la venganza. La advertencia de Dios a Labán subraya el principio bíblico de dejar la venganza en manos de Dios y evitar la violencia, incluso cuando nos sentimos ofendidos o traicionados. Soberanía de Dios. La capacidad de Dios para comunicarse con Labán en sueños y afectar sus acciones demuestra su control sobre todas las situaciones, incluso aquellas que parecen estar fuera de control. Aplicaciones prácticas. Confiar en la protección de Dios. Al igual que Jacob, podemos confiar en que Dios nos protegerá en nuestras circunstancias, incluso cuando enfrentamos amenazas o persecución. Controlar nuestras respuestas. La advertencia a Labán es un recordatorio de moderar nuestras respuestas y acciones, especialmente en conflictos, y de confiar en que Dios hará justicia. Buscar la paz en conflictos. La situación nos alienta a buscar resoluciones pacíficas en los desacuerdos, respetando la guía divina en lugar de permitir que nuestras emociones nos lleven a acciones precipitadas o agresivas. Atención a la guía divina. La advertencia que Labán recibe en sueños nos recuerda estar atentos a las formas en que Dios puede hablarnos y guiarnos, incluso en maneras inesperadas.
Este pasaje nos enseña sobre la fidelidad y protección de Dios y cómo su intervención puede prevenir conflictos y violencia. Nos insta a confiar en su cuidado y a buscar la paz, reconociendo que su soberanía abarca todas nuestras interacciones humanas. Versículos del 26 al 30. Labán dijo a Jacob: ¿Qué me has hecho? Me has engañado, y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto engañándome? ¿Por qué no me avisaste? Yo habría hecho una fiesta para despedirte, con canciones, tambores y guitarra. Ni siquiera me has dejado besar a mis hijos y a mis hijas. Te has portado como un tonto. Yo podría hacerte mal, pero el Dios de tu padre me dijo anoche: cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Pero si te has ido porque echabas de menos a la casa de tu padre, ¿por qué me has robado mis dioses? Labán confronta a Jacob tras alcanzarlo, expresando su frustración y descontento por no haber tenido la oportunidad de despedirse de sus hijas y nietos. La acusación del robo de sus ídolos domésticos añade tensión a la situación. Honestidad y comunicación. Labán critica a Jacob por no ser abierto y honesto sobre su partida, lo que subraya la importancia de la honestidad y la comunicación franca en las relaciones. Respeto a la familia. La decepción de Labán por no poder despedirse refleja el valor del respeto y la cortesía dentro de la familia, independientemente de las circunstancias. La protección de Dios sobre los justos. A pesar de su posición de poder, Labán admite que no puede dañar a Jacob debido a la advertencia divina, lo que ilustra cómo Dios protege a los justos y pone límites a los que podrían causarles daño. Aplicaciones prácticas. Buscar la reconciliación. En situaciones de conflicto, en lugar de huir o evitar la confrontación, se anima a buscar la reconciliación y resolver las diferencias de manera abierta y honesta. Evitar decisiones impulsivas. La reacción de Labán nos enseña a evitar tomar decisiones impulsivas guiadas por la ira o el despecho, recordando que la paciencia y la calma son virtudes. Consideración por los sentimientos de los demás. A pesar de las diferencias, debemos considerar los sentimientos y bienestar de los demás, especialmente de los miembros de la familia. Versículos del 31 al 35. Respondió Jacob a Labán: yo tuve miedo a que me quitaras tus hijas. Pero eso sí, al que descubras que tiene en su poder tus dioses, ese morirá. En presencia de nuestros hermanos, revisa todo lo que yo tengo, y si reconoces algo tuyo, llévatelo. Pero Jacob ignoraba que Raquel había robado los ídolos. Entró Labán en la tienda de Jacob, después en la de Lía y en las de las dos criadas, pero no encontró nada. A continuación, entró en la tienda de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos familiares y colocándolos debajo de la montura del camello se sentó encima mientras Labán registraba toda su tienda y no encontraba nada. Entonces ella, dirigiéndose a su padre, le dijo: perdone, mi señor, si no me pongo de pie ante su presencia, pero me sucede lo que le pasa a las mujeres. Registró, pues, y no encontró los ídolos. La respuesta de Jacob a Labán revela su miedo y la tensión subyacente entre ellos. Al declarar que quien posea los ídolos debe morir,
Jacob sin saberlo coloca a Raquel en peligro. La acción de Raquel de esconder los ídolos y su engaño para protegerlos muestra la complejidad de las lealtades familiares y la importancia de los objetos de culto en ese contexto cultural. Interpretación y enseñanzas. Temor y confianza. Jacob actúa por miedo a perder a su familia, lo que nos recuerda que el miedo puede ser un poderoso motivador, pero no siempre lleva a las mejores decisiones. La confianza en Dios y en los demás puede ayudar a mitigar esos miedos. Aplicaciones prácticas. Comunicación en familia. Es fundamental mantener una comunicación abierta en la familia para evitar malentendidos y promesas que puedan llevar a situaciones peligrosas o difíciles. Examinar las motivaciones. Antes de tomar decisiones o hacer declaraciones, es importante examinar nuestras motivaciones y considerar las posibles consecuencias. Manejar conflictos con prudencia. Los conflictos deben ser manejados con prudencia y justicia, evitando acusaciones sin fundamento y respetando la dignidad de todos los involucrados. Buscar la guía de Dios. La situación subraya la necesidad de buscar la guía de Dios, especialmente cuando enfrentamos decisiones complicadas y cuando nuestras acciones pueden afectar a los demás profundamente. Nos recuerda actuar con integridad, consideración y sabiduría. Versículos del 36 al 41. Entonces Jacob se enojó y reprochó a Labán. ¿Cuál es mi delito? ¿Cuál ha sido mi pecado, para que así me persigas? Después de revisar todas mis cosas, ¿qué objeto de tu casa has encontrado? Colócalo aquí, a la vista de tu familia y de la mía, y que ellos sean jueces entre nosotros dos. En 20 años que llevo contigo, tus ovejas y tus cabras no han malparido, y nunca he comido ni un cordero de tus rebaños. Los animales destrozados por las fieras, no te los traía, sino que yo mismo los reemplazaba, y tú me exigías lo que había sido robado de noche o de día. Pero tenía que soportar el calor durante el día y el frío durante la noche, a veces sin poder dormir una pestañada. Ya llevo 20 años en tu casa. 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tus rebaños, y tú has cambiado mi salario 10 veces. En esta parte del relato bíblico, vemos a un Jacob que finalmente expresa su frustración y resentimiento acumulado hacia Labán. Su enojo es el resultado de años de sentirse explotado y engañado. Jacob se defiende señalando su integridad y el duro trabajo que ha realizado, así como la injusticia de haber sido tratado con sospecha y haber sufrido cambios en su salario de manera injusta. Justicia y defensa personal. Jacob nos muestra que es adecuado y a veces necesario defenderse ante acusaciones injustas, presentando la verdad de manera clara y pidiendo justicia. Integridad en el trabajo. El testimonio de Jacob sobre su labor y su cuidado de los animales de Labán nos enseña el valor de la integridad y la ética laboral. Incluso sin supervisión, Jacob se mantuvo honesto y responsable. Resiliencia y sacrificio. Jacob habla de las adversidades que enfrentó mientras trabajaba para Labán, resaltando la resiliencia y el sacrificio como virtudes importantes en la vida y en la fe. Confianza en Dios a pesar de la injusticia. Aunque Jacob sufrió injusticias, continuó trabajando y no actuó de manera vengativa.
Esto puede verse como una confianza implícita en que Dios ve y recompensará la justicia en su tiempo. Aplicaciones prácticas. Validez de la autoafirmación. En situaciones de conflicto, es importante poder expresar nuestras preocupaciones y defender nuestra posición cuando hemos sido tratados de manera injusta. Honradez como estándar. La historia nos anima a mantener altos estándares de honradez en todos nuestros tratos, incluso cuando otros no son justos con nosotros. Perseverancia frente a la adversidad. Enfrentar el trabajo duro y las pruebas con perseverancia es un principio bíblico que refleja la fe en acción. Confiar en la justicia divina. Podemos encontrar consuelo en la creencia de que Dios es un juez justo que ve todas las cosas y en última instancia recompensará la fidelidad y corregirá las injusticias. Versículo 42. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y Dios terrible de Isaac, no me hubiera asistido, con toda seguridad que tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto mis pruebas y el trabajo de mis manos y por eso anoche pronunció su sentencia. En estos versículos, Jacob reconoce abiertamente la providencia y protección divina en su vida, a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentó mientras trabajaba para Labán. La afirmación de que sin Dios hubiera sido despedido con las manos vacías subraya su dependencia de la gracia divina sobre su propia habilidad o fuerza. También es una acusación implícita contra Labán, sugiriendo que sin la intervención divina, Labán no habría explotado aún más. Reconocimiento de la protección divina. Jacob atribuye su éxito y su escape de la injusticia a la intervención de Dios, no a su propia astucia o esfuerzo. Nos enseña a reconocer y agradecer la mano de Dios en nuestras vidas, especialmente en situaciones difíciles. Dios como vindicador. Jacob ve a Dios como el que justifica y defiende a sus siervos frente a la adversidad y la injusticia humana. La importancia de la fe en tiempos difíciles. La fe de Jacob en el Dios terrible de Isaac muestra su profundo respeto y temor reverente hacia la santidad y justicia divinas. Nos recuerda que la fe no es solo para los momentos de paz, sino también esencial en tiempos de tribulación. Dios observa y juzga. La creencia de Jacob de que Dios ha visto sus pruebas y el trabajo de sus manos implica que Dios es un observador activo de nuestras vidas y que juzgará con justicia. Aplicaciones prácticas. Reconocer la ayuda divina. Deberíamos tener la humildad de reconocer que nuestras victorias y nuestro escape de situaciones difíciles a menudo involucran más que solo nuestro esfuerzo. Confiar en Dios en la adversidad. Enfrentando la injusticia o la explotación, podemos confiar en que Dios es un defensor y proveedor justo. Mantener la fe ante la injusticia. Aunque los demás puedan maltratarnos, nuestra fe puede permanecer firme en el conocimiento de que Dios ve y actuará en nuestro nombre. Dar testimonio de la bondad de Dios. Al igual que Jacob, es importante dar testimonio del cuidado y la protección de Dios, especialmente cuando otros observan nuestra vida y preguntan acerca de nuestra fe. La afirmación de Jacob resalta el poder y la presencia de Dios que trabaja en y a través de las circunstancias humanas, asegurando que la justicia prevalecerá y que sus siervos no serán abandonados. Versículos del 43 al 49. Respondió Labán a Jacob:
Estas hijas son mis hijas y estos hijos son mis hijos, el ganado también es mío y todo cuanto ves es mío. ¿Cómo podría yo querer mal a mis hijas y a sus hijos? Ven, hagamos un pacto entre los dos, y que quede una prueba de ello. Jacob tomó una piedra y la puso de pie. Y dijo a los de su familia, recojan piedras. Todos se pusieron a juntar piedras, hicieron con ellas un montón, y luego comieron sobre él. Labán lo llamó Yegar-Saduta, pero Jacob lo llamó Gad. Labán dijo: este montón de piedras va a quedar aquí como una prueba del acuerdo entre tú y yo. Por esto se llamó Gad, y también Mizpa, porque dijo: que Yahvé se fije en nosotros cuando nos hayamos separado. Este pasaje refleja el momento en que Jacob y Labán, después de un periodo de tensión y conflicto, deciden establecer un pacto de paz y mutuo acuerdo para marcar el fin de sus disputas y garantizar la no agresión futura entre ellos. La creación de un montón de piedras sirve como un testimonio físico y simbólico de su compromiso ante Dios. Interpretación y enseñanzas. Reconocimiento de propiedad y relaciones familiares. Labán afirma su relación con sus hijas y nietos, así como su posesión sobre los bienes, lo cual subraya la importancia de la familia y la propiedad. Establecimiento de un pacto. El acto de erigir un montón de piedras y nombrarlo refleja la práctica antigua de concretar acuerdos mediante signos físicos que sirven como recordatorios permanentes del pacto establecido. La presencia de Dios como testigo. Al llamar al lugar Mizpa, Labán invoca a Dios como testigo del pacto, lo que subraya la creencia en la omnisciencia divina y la idea de que Dios vigila y juzga las acciones humanas. La paz y la reconciliación. El pacto entre Jacob y Labán muestra un esfuerzo por superar el conflicto y vivir en paz. Destaca la capacidad de la fe y el respeto mutuo para resolver disputas y construir relaciones estables. Aplicaciones prácticas. Resolver conflictos con compromisos claros. Al enfrentar disputas, especialmente dentro de la familia, es vital buscar la reconciliación mediante acuerdos claros y compromisos mutuos. Buscar la paz y la reconciliación. Este pasaje anima a los creyentes a esforzarse por la paz y a resolver conflictos de manera justa y equitativa, recordando que Dios es testigo de nuestras acciones y acuerdos. Dios como vigilante en nuestras relaciones. La idea de que Yahvé se fije en nosotros cuando nos hayamos separado nos recuerda que Dios observa nuestras interacciones y espera que vivamos de acuerdo con los valores de justicia, paz y amor al prójimo. Versículos del 50 al 54. Si tratas mal a mis hijas o si tomas otras mujeres fuera de ellas, no serán los hombres los que te juzguen, sino Dios que es testigo de nuestro pacto. Labán añadió dirigiéndose a Jacob: mira este montón y esta piedra que he levantado entre nosotros dos, ellos serán testigos de que yo no pasaré más allá hacia ti para hacerte daño, ni tú pasarás más acá hacia mí para causarme mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró por el Dios terrible de su padre Isaac. Jacob ofreció un sacrificio en el monte y convidó a comer a todos sus hermanos. Comieron y pasaron la noche en el monte.
Este pasaje subraya la seriedad del pacto entre Jacob y Labán, estableciendo términos claros para garantizar el respeto mutuo y la protección de sus familias y bienes. Labán enfatiza la santidad de su acuerdo, invocando a Dios como el testigo y juez supremo de su pacto, lo que refleja una profunda conciencia de la presencia y autoridad divinas en los asuntos humanos. Interpretación y enseñanzas. Dios como testigo y juez. La invocación de Dios por Labán y Jacob como testigo y juez de su pacto destaca la creencia en un orden moral divino que supervisa y juzga las acciones humanas. Esto enseña la importancia de vivir y actuar de manera que se mantenga la integridad y la justicia, sabiendo que Dios observa todas nuestras acciones. Compromiso con la familia. Labán establece explícitamente la protección de sus hijas como una condición clave del pacto, lo que subraya la importancia de la familia y el deber de cuidar y respetar los lazos familiares. Esto nos recuerda nuestro compromiso de proteger y honrar a nuestra familia. La importancia del sacrificio y la comunión. Jacob ofrece un sacrificio y comparte una comida con sus hermanos, lo que simboliza la gratitud hacia Dios y la importancia de la comunidad y la comunión. Esto nos enseña el valor de compartir y celebrar juntos en presencia de Dios. Aplicaciones prácticas. Invocar a Dios en nuestros acuerdos. Al hacer compromisos o resolver conflictos, es esencial reconocer a Dios como nuestro testigo y juez, buscando su guía y bendición en nuestras decisiones. Proteger y respetar a la familia. Debemos esforzarnos por cuidar y respetar a nuestros familiares, asegurando que nuestras acciones y acuerdos contribuyan a su bienestar y protección. Establecer y respetar límites. Es crucial establecer límites claros en nuestras relaciones y respetar los límites de los demás para mantener relaciones saludables y justas. Valorar la comunidad y la comunión. Las ocasiones para compartir y celebrar juntos son importantes para fortalecer los lazos comunitarios y expresar nuestra gratitud a Dios.